En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya para ir terminando la virtud de la esperanza, vamos a ver ahora algo referente al temor, porque Santo Tomás completa toda la teología de la virtud de la esperanza con este tema del temor de Dios, porque el temor es algo que tiene que reforzar un poco, tiene ese trabajo de reforzar toda la función de la esperanza y todo ese confiar en que Dios nos brindará lo necesario para que nosotros nos salvemos. Entonces vamos a seguir este esquema así escrito muy en borrador. Entonces primero el temor en general, que lo vamos a dividir en varios puntitos. Entonces el temor en general está definido por Santo Tomás como un movimiento del apetito irascible que rehúye un mal futuro difícil e inminente. O sea, es cuando nuestro apetito, en este caso sensible, que hace referencia a las cosas arduas y difíciles, por eso es el apetito irascible, rechaza, así con toda su fuerza, rechaza un mal que está muy cercano, no es un mal lejanísimo, sino muy cercano, por eso dice inminente. Y además tiene esas dos características, que es un mal que está ya casi presente y que es un mal difícil, o sea, no es fácil evitarlo, es un mal grave, es un mal importante, ¿no? Entonces, bueno, tiene esas dos connotaciones. Entonces, es una huida, un alejamiento de ese mal. Por lo tanto, el objeto del temor, ¿qué es lo que se teme? Un mal futuro, porque si ya lo estuviese padeciendo, yo no tendría temor, sino tristeza. Estoy triste porque tengo ese mal. Y en cambio, como todavía no lo tengo, solo tengo el temor. O sea, como algunas personas dicen, tengo temor de enfermarme. Si están enfermos, puede ser que estén tristes ya, pero no con temor, porque ya se enfermaron, ¿no? Entonces, pero además de ser futuro, como dije recién, es difícil, porque si fuese una cosa muy simple, muy sencilla, tampoco nos suscitaría un temor así tan grande, ¿no? Si es un mal muy chiquito, no nos complica tanto, ¿no? Entonces, el objeto de ese temor es un mal arduo y muy cercano. Si bien dije es futuro, pero es inminente, está ahí cercano como a las puertas. Y entonces nos está amenazando. Y como es arduo, como es difícil, es como que apenas lo puedo resistir. Es algo que me complica realmente, es algo, sí. Bueno, si fuese un mal muy lejano, no me afectaría, ¿no? Como el otro día creo que puse el ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando comenzó todo esto del virus, comenzó en China, algo lejanísimo. Entonces la gente no estaba preocupada aquí porque no era un mal inminente que estaba a las puertas, algo que pasaba en China, que salió en un par de noticias y nada más. Pero cuando es cercano y es difícil, entonces sí, ya se suscita el temor. Entonces, el temor está como en el mismo plano que la esperanza. La esperanza respecto al bien, espera recibir el bien, y el temor respecto al mal que se está viniendo. Entonces, es una pasión, es algo sensible, por eso dijimos el apetito irascible, que está dentro de lo sensible. Los animales tienen apetito irascible también. El perro va a hacer todo lo posible, va a luchar contra cualquier cosa con tal de que no le roben el hueso. Eso es por el apetito irascible. Hay un mal que le amenaza quitarle el hueso, entonces él va a atacar, va a luchar contra ese mal, ¿no? Pero nosotros, los seres humanos, además tenemos un apetito superior, que es el espiritual, que es la voluntad. Entonces no solo somos sentimientos, sino que también tenemos un alma, tenemos espíritu, y por lo tanto algo que le corresponde solo a la voluntad y no solo a los sentidos. Entonces ahí surge un mal presentado por la inteligencia. La inteligencia, que es espiritual, también le presenta a la voluntad, que es espiritual, algunos males. Y ante esos males, la voluntad también puede tener miedo, también puede tener temor.
Entonces, primero hablé del temor sensible, ahora hablo del temor espiritual. Como por ejemplo, el mal de culpa, es decir, el mal que padezco cuando he pecado, porque no quiero tener ese mal de culpa. Cuando peco se dan dos males, el de culpa y el de pena. El de pena, que es la pena que tengo que pagar por el pecado cometido, y el de culpa porque he ofendido a Dios. Entonces no quiero ofender a Dios. Bueno, entonces, ¿en qué sentido Dios puede ser objeto de temor? O sea, ¿cómo es que realmente podemos temer a Dios? Hay que tener en cuenta dos cosas para dar una respuesta muy simple, pero lo más acertada posible. Que podemos temer, o sea, el objeto del temor, lo que podemos temer, puede ser no solo el mal en sí mismo, sino también la persona que puede causarnos ese mal o la persona que puede permitir que nos suceda un mal. O sea, no solo temo a la cosa que me va a pasar o que tengo que sufrir, sino a quién la ejecuta o quién permite que esa cosa suceda en mí. Las clases de mal son dos, como dije recién, el mal de pena y el mal de culpa. El mal de pena, algo que aprendimos en la catequesis, son todos los sufrimientos, todos los tipos de sufrimiento, incluida la misma muerte, que se refieren que tenemos que pagar por el pecado cometido, pero sin considerar el pecado en sí mismo, sino que me refiero a las consecuencias del pecado, ¿no? En cambio, el mal de culpa es el pecado en sí mismo, porque he ofendido a Dios, entonces ese es el mal, que es el mal más grave. Entonces hay distintas clases de temor en base a esto que acabamos de decir, así como modo de introducción, ¿no? Dijimos hay un temor sensible, un temor espiritual. El temor espiritual, decimos en qué sentido podemos temer a Dios. Tenemos el temor de pena, que es por los castigos que me van a venir porque pequé, y el temor de culpa, porque he ofendido a Dios, porque cometí pecado, siento culpa, siento eso. Entonces, en base a esto, ahora podemos ver estas tres cosas: el temor mundano, servil y filial, que a su vez el filial se divide en dos, teniendo esas cosas claras que dije yo recién. Temor mundano es el temor por el cual yo temo a los hombres más que a Dios. Entonces, si a mí me dicen, bueno, tú tienes que renegar de tu fe, tienes que rechazar tu fe. No, pero bueno, si no rechazas tu fe te vamos a matar. Entonces, o pisas ese crucifijo que está ahí en el suelo o te matamos. Y voy y piso el crucifijo, porque le tengo miedo a los hombres. Entonces, temo más a los hombres y por eso piso el crucifijo para salvar mi vida natural, mi vida en este mundo. Temo más a los hombres que a Dios. Es el temor mundano. Temo más ese temor que tiene la gente sin fe y que no le teme a Dios o no le teme como debería temerle. Entonces el temor es el mal corporal que me puede suceder si yo no hago lo que me dicen o etcétera, ¿no? Causado por los hombres. Por eso los mártires nunca tuvieron este temor, porque prefirieron morir antes de que ofender a Dios. Entonces acá se teme tanto a los hombres que uno es capaz de renunciar a Dios. Claro, se puede temer a los hombres sin pecar, por supuesto. Yo puedo tener miedo a los hombres y no cometo pecado. Pero el asunto es ese, cuando me ponen en esa disyuntiva, como así entre la espada y la pared, más a los hombres, o a los hombres o a Dios. Entonces, si temo más a los hombres, ahí ya me equivoqué, ¿no? Este temor mundano siempre es pecado, siempre está mal, moralmente siempre está mal. Vamos al segundo, temor servil. Es el temor al mal de pena, o sea, los castigos que me vienen, físico, corporal, etcétera, que pueden ser causados, por supuesto, por Dios. La palabra de servil, temor servil, en realidad surge de un texto del apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, cuando él dice: no habéis recibido el espíritu de siervos en el temor, de siervos en el temor. No habéis recibido el espíritu de siervos en el temor, servil, sino el espíritu de adopción, es decir, de hijos. Por eso después vamos a ver el temor filial. Este temor servil se divide en dos, como el más servil de todos, servilmente servil se lo llama, es decir, el más bajo.
Teme la separación de Dios por la pena que de aquí se sigue, por la consecuencia de su pecado, ¿no? Es decir, por el infierno. No quiere ir al infierno, le tiene miedo al infierno. Entonces, dicho con otras palabras, en este temor servilmente servil, si no existiese el infierno, la persona seguiría pecando, porque no tiene miedo en ofender a Dios. Lo que tiene miedo es del castigo que le espera. Entonces es desordenado, es pecaminoso porque sigue queriendo el pecado. No peca solo por temor, pero lo sigue queriendo. Entonces eso es pecaminoso, es totalmente desordenado. Quien así teme sigue teniendo ese afecto, ese gusto por el pecado. Y después el temor, dije, servilmente servil, ese lo estamos dividiendo en dos, y otro temor que es simplemente servil, que no es tan malo, ¿no? O sea, no es tan bajo, simplemente servil, que es el temor a la culpa por la pena, o sea, le teme a los castigos que se le vienen encima si sigue así, pero en el caso que no hubiese pena, no es que diría, entonces me voy a pecar tranquilo. No se iría a pecar, En cambio, el que dije recién al principio, sí. Si no hubiese pena, si le dicen, ok, no hay infierno, listo, entonces se dedica a pecar. Este no, si le dicen que no hay infierno, no, trataría igual de comportarse bien, ¿no? Entonces, se teme la pena, pero no como el mal principal, porque no se sigue teniendo ese gustito por el pecado, no se sigue teniendo ese afecto por el pecado. Entonces, significa que se teme la pena del castigo, el infierno, pero también se teme ofender a Dios, se le teme a Dios en sí mismo también. Los ojos puestos tal vez más ahí en la pena, en el infierno, pero ya empieza a temer a Dios. Entonces, este temor no es pecaminoso. Sigo todavía hablando de el temor servil, que se divide en dos. El segundo ya no es pecaminoso, porque no sigue guardando ese gusto por el pecado, ¿no? Entonces, de hecho, la Sagrada Escritura dice que no es malo obrar por temor, en este sentido, este tipo de temor. Hay un temor que es saludable, un temor de Dios que nos ayuda a comportarnos bien. No quiero ofender a Dios. Entonces eso nos lleva a odiar el mal y además es el principio de la sabiduría. Bueno, veamos ahora el temor filial, que está dividido en dos. Este teme la separación de Dios, es decir, la culpa, el mal de culpa, que es el pecado, porque el pecado es el que nos separa de Dios. Y supone el amor a Dios porque solo por estima del amor y unión con Dios, solo por esa caridad, solo por amar a Dios, es que considera la culpa al pecado como algo malo, porque en realidad ama a Dios. Entonces, si comete un pecado, se da cuenta que esa culpa por haber cometido el pecado es algo malo y teme esa culpa. No está pensando acá tanto en los castigos, sino en eso que se va a separar de Dios porque lo ama a Dios. Lo ama imperfectamente, pero lo ama. Según Santo Tomás, difiere del anterior, difiere de este, o sea, es distinto a ese, porque este temor, el filial, se fundamenta en la caridad, en el amor a Dios. El otro se fundamenta en el miedo a las penas. En cambio, este se fundamenta en el amor a Dios. Teme la pena el anterior y este teme la culpa, que son cosas distintas. Y además tienen otra diferencia también entre estos dos, entre el servil y el filial, es que en este primero, en el servil, se lo ve a Dios como un principio, como un ser que castiga, como un ser que inflige los castigos, las penas. En cambio, en el temor filial se considera a Dios como el fin al cual yo tiendo y del cual entonces no quiero separarme, que es completamente distinto. O sea, tengo una concepción de Dios muy diferente, muy diferente.
Entonces, no como un ser castigador, sino como el fin último de mi vida. Entonces ya veo a Dios con otros ojos. Ahora bien, este temor filial tiene 2 grados. Se puede dar uno menos perfecto y el otro más perfecto. 2 grados. El propio de los incipientes en la vida espiritual es el que se llama temor inicial. Es el que recién están dando esos primeros pasos en una vida seria espiritual. Y los que están mucho más adelantados, los adelantados, se llama el temor de hijos, el temor filial. Recuerden, los dos, porque todo este temor filial, los dos nacen de la virtud de la caridad. Amo a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el origen de ese temor. Santo Tomás lo explica así, hablando del primero, del inicial. Lo hace comentando el texto de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 15. Hay un temor que huye del mal que se opone al bien espiritual, o sea, huye del pecado, es decir, que teme al pecado o separación de Dios. Este teme incurrir en la justa venganza de Dios. De este modo, mira como objeto al bien espiritual, es decir, a Dios como fin último. Ese es el bien espiritual. Lo mira a Él en primer lugar, pero sin dejar de tener el ojo puesto también en la pena. O sea, a Dios lo mira porque no lo quiere ofender y es lo que más mira. Por eso teme a Dios y por eso no quiere pecar. Pero también es como de reojo, va mirando también cada tanto el infierno, como diciendo, hey, además, digamos, no lo quiero ofender a Dios, pero además no me tengo que olvidar que existe el infierno si peco, ¿no? Por eso que se dice temor inicial, dice Santo Tomás, porque suele darse en los hombres al inicio de su conversión. Estos temen la pena de vida por los pecados pasados, porque como recién ahora se han convertido, se acuerdan de los pecados que han cometido antes, y dice, bueno, si por esos pecados me espera todo el castigo del infierno, lo que sea, y temen el separarse de Dios a causa del pecado que podrían cometer en el presente. Y esto es causado en ellos por la gracia de la caridad, por la virtud de la caridad que se les ha infundido. Dios les ha impuesto en su corazón la virtud de la caridad. Entonces, por caridad no quieren ofender a Dios ahora porque se han convertido, no quieren pecar más. De este temor, dice Santo Tomás, se habla en el Salmo 110, cuando dice el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. El inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Y hablando del segundo, del más perfecto, del temor propiamente llamado filial, propiamente dicho, Santo Tomás dice, hay otro temor que de ambas partes, por todas, o sea, completamente, tiene el ojo puesto solamente en el bien espiritual, o sea, en Dios. Ya no mira más el infierno, ni las penas, no le importa nada, solo Dios. Porque no teme otra cosa que el separarse de Dios. Este temor es santo, y de él se dice que permanece eternamente, el Salmo 18. Así como el temor inicial es causado por la caridad imperfecta, acá hay caridad imperfecta, este es causado por la caridad perfecta. Por eso dice San Juan, la caridad perfecta desecha el temor. Primera carta de San Juan 4:18. ¿Qué temor? Desecha el temor de la pena, pero sigue el temor filial. Entonces, cuanto más se ama a Dios, ya ahí terminó la cita de Santo Tomás, ¿no? Cuanto más se ama a Dios, más se teme ofenderlo y menos se teme la pena, ya menos le importa el castigo. A medida que voy creciendo en mi amor a Dios, cada vez me importa menos el infierno y los castigos que yo pueda tener. Lo único que me importa es ofender a Dios mismo. Porque es a quien amo, ¿no? Además, el alma en la caridad perfecta, cuando va creciendo en la caridad, cuando ya la caridad está más sólida, confía mucho más en el premio, que es la vida eterna, y teme mucho menos perder ese premio, porque se va uniendo tan íntimamente a Dios que ya no tiene miedo de perderlo. La esperanza ya se ha fortificado, entonces ya está segura.
Entonces disminuye el temor de las penas. Dijimos que el temor es como ayuda, es un principio de la sabiduría, que crezca en mí la sabiduría, pero no como causa directa y principal, sino como desde afuera, como que me dispone a la sabiduría. ¿Por qué me dispone a la sabiduría? Pues justamente por temor no quiero pecar. Y si no peco, si trato de llevar una vida buena y cada vez más buena, entonces estoy dispuesto a recibir el don de sabiduría y a ser sabio. Entonces el temor me ayuda a disponerme bien para ser sabio. Vamos a ver ahora el punto número 2, que es el temor, el don de temor. Siempre hemos estado viendo algunos dones del Espíritu Santo que tienen relación con las virtudes teologales. Entonces vamos a ver el don de temor. Acuérdense que los dones son esas disposiciones en el alma por las cuales yo obedezco pronta y rápidamente a las mociones del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que hacen los dones, que me hacen actuar al modo divino, porque dejo que el Espíritu Santo actúe en mí y lo dejo así de modo rápido, generoso, sin obstáculo. La existencia de este don está también por el texto de Isaías, como hemos visto con los otros dones, cuando él los enumera, y se define como un hábito sobrenatural. Un hábito es algo que ya está arraigado en el alma, sobrenatural porque esto viene dado por Dios, por el cual el justo, o sea, la persona buena, bajo el instinto del Espíritu Santo, bajo esas mociones, esos movimientos del Espíritu Santo, adquiere docilidad especial para someterse totalmente a la divina voluntad. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Se somete a lo que Dios quiere y acá viene lo importante. Por reverencia a la excelencia y majestad de Dios, por reverencia a la excelencia y majestad de Dios, que puede infligirnos un mal. Esa es como la diferencia específica del santo temor de Dios, del don del temor de Dios. Entonces, un hábito en el alma que me dispone a secundar, a responder rápidamente a las mociones del Espíritu Santo, porque considero esa excelencia y reverencia de Dios, que sí, puede infligirme algún mal, puede castigarme, pero yo no quiero ofender a Dios por su excelencia y majestad. Bueno, en consecuencia, por este temor, la persona que tiene el temor de Dios, por supuesto, el don de temor de Dios, modera sus pasiones, especialmente lo referente a la templanza, o sea, todas las pasiones así sensibles, trata de ordenar, ¿no? Por ejemplo, en el comer, etc. Especialmente en la templanza, digo, por ser las concupiscencias las que más nos arrastran al pecado, ¿no? Todo lo concupiscible, todo lo que nos arrastra en los desórdenes de la gula, de la lujuria. El acto principal del don de temor es el acto entonces de reverencia a Dios, porque puede infligirnos algún mal. Lo reverencio, porque es el Ser Supremo a quien tiendo. Tal es así que este don también permanece en el cielo y existió en Jesucristo. Claro que ni los santos en el cielo ni Jesucristo pudieron temer la culpa y la pena, porque en el cielo ya no se va a pecar más. Y Cristo, estando en este mundo o en el cielo, nunca podía pecar, entonces no temía la culpa o la pena. Pero estaba este don en cuanto que reverenciaba a Dios como Ser Supremo, que sí puede infligir castigo. El temor, recuerden que es de un mal inminente, y como ellos no podían pecar, parecería que ese mal no existiría. Pero en el caso de ellos, repito, se
mantiene el don de temor en cuanto tanto Jesucristo en esta vida como los santos en el cielo siguen reverenciando a Dios como el ser máximo, a quien consideran la máxima majestad y que tiene ese poder. Como dice Santo Tomás, el don de temor se actúa primaria y esencialmente en la eminencia del bien divino, o sea, en la grandeza de Dios que puede infligirnos un mal. Y el acto que responde a este motivo es el acto de reverenciar y sujetarme a Dios. Me sujeto a su voluntad, lo reverencio y cumplo lo que Él quiere. Y eso lo hizo Jesucristo en esta vida, la perfección, y los santos lo siguen haciendo también en el cielo. El acto secundario del temor es huir del mal y la ofensa a Dios. No quiero cometer un mal y no quiero ofender a Dios. Entonces uno diría, bueno, ¿Cristo estuvo huyendo de eso? No, porque Cristo nunca podría haber cometido un pecado. ¿Y los santos en el cielo están huyendo de ese mal? ¿Están en fuga por la posibilidad de ofender a Dios? Tampoco, porque tampoco pueden pecar. Y entonces, bueno, Santo Tomás dice que ese acto secundario de huir, el acto primario es la reverencia a Dios por su majestad y la eminencia, ¿no? El acto secundario de huir no se da en ellos, no se da en Jesucristo, no se da en los santos en los cielos, pero sí se aplica en que ellos temen por los viadores, nosotros los que estamos en este mundo, temen por nosotros, para que nosotros no pequemos, porque nosotros sí podemos cometer ese mal. Entonces, ese temor reverencial en ellos se une a esa especie de temor por nosotros, que sí podemos cometer algún pecado. Por último, para terminar, las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo. A este don, al don de temor de Dios, todos recuerden, estamos hablando de la virtud de la esperanza, ¿no? Entonces, con la virtud, así como la esperanza tiende al bien arduo y difícil, que es la bienaventuranza, el temor rechaza el mal que puede apartarme de esa bienaventuranza. Entonces, a este don corresponden las bienaventuranzas de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, y de los que lloran, porque serán consolados. Esas dos bienaventuranzas tienen relación con este temor. Estamos acá en las bienaventuranzas. Esas dos se relacionan con este temor, con este don, el don del temor. De un modo propio, el don de temor inspira y produce la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, como dije, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque como yo tengo ese sentimiento de que Dios es tan grande, que es tan impresionante, que es tan hermoso, que es tan majestuoso, que es infinito, entonces hace que uno tenga un espíritu humilde, que no se va a agrandar, no puede magnificarse a sí mismo, porque al considerar a Dios tan grande, eso saca de mí el orgullo, y entonces me hace mucho más humilde, porque me hace consciente de lo nada que soy yo. Entonces purifica mi alma, entonces me hace así bienaventurados justamente los pobres de espíritu, los que no se ensoberbecen, los que no se enriquecen con su orgullo, con su amor desordenado, son pobres, porque se consideran lo que son, que es nada más pecado, porque tienen una reverencia a Dios tan hermosa, tan perfecta, que al compararse ellos con Dios se dan cuenta de lo nada que son, de lo miserable que son, de lo defectuoso que son. Entonces, al estar así vacíos de orgullo, se pueden llenar fácilmente de Dios. Y en cuanto que el don de temor influye en la templanza por su acto de huida de la culpa, o sea, me hace templado, entonces yo huyo de las tentaciones y del pecado, porque soy una persona templada, no me quiero dejar llevar ni por la gula, ni por la lujuria, etc. Entonces produce la bienaventuranza de los que lloran, porque serán consolados. Lloran por la huida de los placeres mundanos, huyen y lloran
no solo por sus propios pecados, sino más que nada por los pecados que cometen los otros dejándose llevar por esos placeres mundanos. Y con esos llantos, por llorar por todos aquellos que, y por sí mismos, las veces que se han dejado llevar por los placeres, es como que van secando, entre comillas, esos apetitos, los van calmando, los van ordenando. Con con esa contracción de ánimo, los van secando, es una buena metáfora. Ante el terror o temor saludable de pecar y del juicio que se seguiría de Dios si yo me dejo llevar por la falta de templanza, es decir, si me dejo llevar por la gula, por la lujuria. Entonces, ante ese temor de ofender a Dios y del juicio que seguiría, yo soy ordenado y soy templado y por lo tanto lloro por mis propios pecados, lloro por aquellos que se apegan a este mundo y el premio de esa bienaventuranza es que seré consolado. Entre los frutos de este don, porque dice bienaventuranzas y frutos del Espíritu Santo, solo lo digo, nada más lo leo acá, además de la humildad, dije, porque es la bienaventuranza pobres de espíritu, o sea, humildes, y en segundo, la huida del pecado, porque quiero ser templado, quiero huir de eso. Está también arrepentido. Y Santo Tomás cita a los que se refieren al uso moderado y privación de las cosas temporales y habla de 3 cosas como fruto de esto: la modestia en mi comportamiento, en el modo de vestir, etc. La continencia y la castidad. Bueno, estamos en tiempo justo. Si hay alguna pregunta y si no, como siempre, dejamos para otra ocasión. Bueno, como siempre aclaramos, si llega a haber alguna pregunta respecto a esto, también la pueden hacer después y si no se les ocurre ahora y en la próxima charla se puede responder. Y si es algo muy simple se puede responder también por escrito, pero bueno, siempre creo que al menos mientras se pueda, y si no, no, pero mientras se pueda vamos a tratar de hacer esto así como directamente en vivo, por si justamente si hay preguntas, eso es como también es útil de que ustedes aprovechen y como para que se haga también más dialogado o si hay algo que bueno, hay alguna pregunta o comentario respecto a esto, por supuesto, ¿no? Bueno, si no hay nada, entonces dejamos acá. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén.